Hola, buenas tardes. Voy a dar el tema 10, que es el tema de trombocitopenas hereditarias y otros trastornos plaquetarios. He tenido un problema con la cámara web, pues me he conectado un poquito más tarde, que no consigo imagen, pero bueno, espero que no haya ningún problema al subir la presentación. Comparto pantalla. Muy bien. Bueno, yo soy Jorge Huerta Aragonés, trabajo en comatología en Hospital Gregorio Marañón. Os dejo aquí mi correo institucional y el de UNIR para cualquier consulta, ¿vale? También podemos hacer preguntas al final de la clase si queréis. Bueno, como sabéis, los trastornos plaquetarios congénitos son un grupo heterogéneo de enfermedades raras producidas por anomalías en los genes que están implicados en la formación, maduración o en la liberación de las plaquetas y además en otros casos en su función. Hay una gran variabilidad clínica interindividual dentro de una misma patología, incluso algunas formas son potencialmente amenazantes para la vida. Se han descrito más de 60 tipos de trastornos plaquetarios congénitos en aproximadamente 75 genes. Esto va en aumento. Cada año se van descubriendo nuevos genes y bueno, hay que estar un poco al día, es complicado, pero bueno, hay bases para revisarlo. La prevalencia real es desconocida, se estima que entre uno cada 10.000 o uno entre 1 millón. Como veis, es muy variable según el autor. Probablemente está infraestimada en general la población general, ya que las presentaciones son leves, moderadas habitualmente y habitualmente son oligosintomáticas, suelen pasar desapercibidas muchos años o no llegar a ser diagnosticadas o diagnosticadas a través de otro familiar. Recientemente, estudios poblacionales sobre variantes moleculares en general asociados a estos trastornos plaquetarios estiman que hasta 3 de cada 1.000 individuos podrían tener una pérdida de función clínicamente significativa, que a veces solo se manifiesta si hay un proceso pues que lo precipite, como una cirugía, el parto. Bueno, vamos a ir la presentación en dos grupos, las trombocitopenias hereditarias, donde el defecto predominante es la disminución en el recuento plaquetario, siendo un dato variable pero orientativo el tamaño de las plaquetas, y los trastornos congénitos de la función plaquetaria, que son trastornos en los que el hallazgo predominante es la disfunción plaquetaria, no siempre hay trombocitopenia, habitualmente hay una hipofunción, puede ser por defectos en los receptores de membrana, gránulos, señales de traducción, otras alteraciones en la maquinaria bioquímica de las plaquetas. La trombocitopenia y la trombocitopatía están frecuentemente asociadas, pero no siempre es así. Pacientes que sangran con plaquetas, con recuentos plaquetarios normales. El síntoma más común de los trastornos plaquetarios es, por tanto, el sangrado mucocutáneo espontáneo, epistasis, gingivorragia, equimosis y la menorragia, muy importante en las mujeres, de inicio en la infancia. Suele ser habitualmente moderado y puede empeorar en situaciones de compromiso hemostático, como traumatismos, uso de fármacos prohemorrágicos, cirugías, el parto. El sangrado grave y profundo es poco frecuente, la hemorragia, pues eso, del sistema nervioso, gastrointestinal, es poco habitual, pero puede estar presente. Esto no es así en todos los pacientes, ya que algunos tienen una trombocitopenia leve moderada y es un hallazgo casual objetivo dentro de otro síndrome complejo, un síndrome de predisposición a neoplasias, como ahora veremos un poquito más adelante. Tradicionalmente se ha visto limitado por la vamos, el diagnóstico se ha visto limitado por la gran variabilidad clínica y en las pruebas de laboratorio, así como en la escasa reproducibilidad y baja especificidad de los test de función plaquetaria. En consecuencia, históricamente muchos pacientes no han sido diagnosticados o lo han sido erróneamente, lo que ha conllevado a tratamientos innecesarios, erróneos o incluso dañinos por equivocados y por producir pues eso, algún daño en el paciente. Es esencial establecer una sospecha basada inicialmente pues, en la historia clínica, fundamental, y en los antecedentes familiares y en la exploración física. Por mucha tecnología que tengamos, son los pilares básicos del diagnóstico. Luego hay escalas estandarizadas de sangrado como la ISTH-BAT y bueno, siempre la citología plaquetaria del tamaño nos pueden ayudar. En este algoritmo podemos ver pues, bueno, el diagnóstico diferencial de las trombopatías y de las trombopenias cuando tenemos un paciente entre 6 meses, bueno, en edad pediátrica con trombocitopenia aislada. Es muy importante hacer un recuento diferencial de la serie blanca y un frotis. En principio, si vemos que hay macrocitosis, displasia, otras citopenias o microtrombocitopenia,
o blastos. Hay que hacer un estudio de médula ósea, principalmente para descartar síndromes de fallo medular, anemia plástica y también trastornos mielodisplásicos o hematológicos malignos, o bien trastornos infiltrativos medulares malignos. Cuando hay grados plaquetarios, hay que descartar una pseudotrombocitopenia. Y bueno, luego sí que en principio, si vemos que previamente hay un recuento plaquetario disminuido, una trombocitopenia moderada, eh, y luego hay antecedentes familiares, plaquetas grandes, una fracción inmadura elevada, granulación anormal o inclusiones en los neutrófilos, tenemos que pensar en los trastornos plaquetarios hereditarios. Ahí ya nos ayuda la citometría de flujo, los estudios multiplex de la función plaquetaria y finalmente los estudios genéticos. Luego, bueno, según el hallazgo del frotis, pues eso, digamos, esquistocitos, podemos que descartar una anemia hemolítica o microangiopática, si es plenomegalia y neutropenia moderada, pues un hiperplenismo, enfermedad hepática crónica o aguda, pero con repercusión. Si hay cambios de medicamentos, suplementos, pues que no sea una trombocitopenia inducida por drogas. Y si es de nueva aparición y hay una macrotrombocitopenia, sobre todo si son recuentos muy bajos, una trombocitopenia inmune primaria, ¿vale? En el contexto de un Evans o de autoinmunidad o de un síndrome de inmunodeficiencia primaria. Esta tabla os la pongo porque es útil para diferenciar las trombocitopenias inmunes primarias de los trastornos plaquetarios hereditarios. Las trombocitopenias inmunes primarias suelen tener un inicio agudo de sangrado, petequias, bien sea mucocutáneo, muchos síntomas hemorrágicos habitualmente son mucocutáneos o de mucosas, y bueno, puede ser secundaria a otros procesos autoinmunes u otras citopenias inmunes ya conocidos. En cambio, los trastornos hereditarios suelen presentarse ya en menos de 6 meses y bueno, tienen una historia de sangrado de mucosas que es muchas veces desproporcionado para el número de plaquetas. La historia familiar en la trombocitopenia primaria no es relevante, en la secundaria pues, puede haber historia de citopenias inmunes, otra autoinmunidad. En las hereditarias sí que se ven otros familiares con trombocitopenia. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, pues la trombopenia inmune, hay una trombocitopenia aislada, si no está en el contexto de un Evans, y suele haber una elevación del volumen plaquetar medio y también de la fracción inmadura de plaquetas moderadamente. En los trastornos hereditarios puede haber un recuento plaquetario normal o una disminución moderada, aunque no suelen ser disminuciones muy significativas. Nosotros habitualmente a los residentes siempre les contamos que a veces nos preocupan más los pacientes con trombopenias crónicas que no bajan nunca de 30 a 40 mil plaquetas, porque a veces se asocian a estos síndromes de predisposición, algunos con riesgo de malignidad, como ya veremos, y habitualmente suele estar elevado o muy profundamente disminuido el volumen plaquetal medio o la fracción inmadura de plaquetas. En cuanto a los hallazgos físicos, en la trombopenia inmune primaria suele haber como estigmas cutáneos de sangrado o de mucosas. En la secundaria puede haber esplenomegalia, linfadenopatías y algunas de las que son trombocitopenias trombocitopenias hereditarias, sí que vemos un contexto sindrómico. Este esquema es simplemente para observar pues eso, los diferentes hallazgos, los diferentes descubrimientos de las genes asociadas a trombopatías. Eh, bueno, como veis, han ido variando pues, en función de la técnica. Al principio se hacían por secuenciación, luego en función del avance de la genética, pues han ido descubriendo cada vez más y más genes, sobre todo en los últimos años con la secuenciación masiva y el exoma, ¿vale? Y esto pues seguirá avanzando seguramente. Este artículo es muy interesante, si lo queréis. Todo esto es relevante por las implicaciones diagnósticas y éticas. En algunos casos sí que existe una correlación entre el genotipo, esto es un gen afecto, y el tipo de efecto molecular con el pronóstico y la gravedad del cuadro clínico asociado, siendo especialmente relevante establecer un diagnóstico de certeza para guiar el manejo clínico de una forma adecuada. En los últimos años se ha facilitado enormemente el diagnóstico gracias a la aparición de nuevas técnicas de secuenciación de alto rendimiento. Esto abre otras consideraciones éticas. Por ejemplo, que algunas veces el pronóstico es incierto, que hay un largo tiempo de latencia hasta el desarrollo de patología neoplásica o las variantes de significado incierto, que según el laboratorio pues se interpretan o no se interpretan, o se informan o no se informan. Eh, bueno, y luego puede haber hallazgos inesperados de otros genes que en principio no son objeto de estudio.
Por ejemplo, recientemente se han identificado mutaciones en el factor de transcripción IKZF5 que causan trombocitopenia hereditaria autosómica dominante y pérdida de alfa-granulos. Eh, Esto se expresa en todas las células hematopoyéticas, pero la disregulación solo se manifiesta en la línea plaquetaria. Este es un ejemplo reciente de uno de los genes que recientemente se han diagnosticado. Como herramientas diagnósticas, pues siempre un recuento, pues eso, de hemograma y leucocitario y un frotis, una aleación plaquetaria, la citometría de flujo puede ser muy útil y en algunos casos la microscopía electrónica y el análisis molecular. Los paneles básicos, desde luego, son el hemograma que todos conocemos, el frotis, bueno, una coagulación básica y estudio de von Willebrand, la aleación plaquetaria y bueno, en algunos casos la citometría de flujo, ¿vale? Y aunque hay un montón de técnicas que la mayoría son experimentales, en general ya todos tenemos muy a mano en pacientes que cumplen criterios de sospecha el análisis molecular, ¿vale? Que debería ser de primera línea en algunos genes seleccionados y en pacientes que cumplen criterios. Y bueno, ya en pacientes en los que tenemos en alta sospecha de trombopatía y bueno, no sale el estudio inicial normal, pues se hace secuenciación masiva. Perdón, secuenciación masiva, un exoma completo. Bueno, ya sabéis que hoy en día tenemos mucha potencia diagnóstica, pero hay un poco que seleccionar qué pacientes. Y es importante, disculpa, es importante alcanzar el diagnóstico, pues bueno, lo puede ser para establecer el pronóstico, ¿vale? En algunos casos sí que el hacer un diagnóstico adecuado puede cambiar el pronóstico de nuestro paciente y hacer una intervención temprana, por ejemplo, en aquellos que tienen riesgo de malignización, hay que hacer un seguimiento especial. Para optimizar el tratamiento, pues hay pacientes que a lo mejor se manejan con una sospecha, con un diagnóstico de sospecha de cierta trombopatía, con medidas generales, y bueno, hay tratamientos que son innecesarios o incluso pueden ser nocivos, ¿vale? Y luego por el consejo genético de cara al paciente mismo y a su descendencia. Bueno, los mecanismos que producen las trombocitopenias de origen hereditario son múltiples, pueden ocurrir en todas las fases de desarrollo desde la stem cell hematopoyética, ¿vale? El progenitor multipotencial y bueno, y en las fases más precoces del progenitor mecariocítico eritroide, luego el megacariocito, el progenitor megacariocítico, y ya en el propio megacariocítico, incluso en la salida a la plaqueta. Genes implicados, hay genes que están implicados en todos los pasos, como RUNX1, y otros que están más relacionados con fases tardías, como FL1. Bueno, ahora iremos viendo. Voy a daros varios esquemas. Una de las cosas que creo más interesantes de esta presentación es que tenéis las tablas y un poco la orientación diagnóstica. Eh, Voy a clasificarlos de dos maneras, ¿vale? Inicialmente, las trombocitopenias hereditarias por defectos de diferenciación del megacariocito, ¿vale? Aquí están entidades tan importantes como la trombocitopenia megacariocítica congénita, ¿vale? Asociada al gen MPL, autosómica recesiva, la trombocitopenia con ausencia de radio, probablemente asociada a una herencia autosómica recesiva, el gen RBMP8A, y luego las trombocitopenias amenacarocíticas con sinostosis radioulnar, la tipo 1 y la tipo 2, ¿vale? Con el OXA11 y el MECOM. Luego hay otras trombocitopenias hereditarias por defectos de maduración del megacariocito. Bueno, aquí muy importante el trastorno plaquetario familiar con neoplasia mieloide asociada, ¿vale? Asociada al gen RUNX1. Y bueno, luego veis igual las asociadas al gen NKRD26 y al ETV6. Entraremos un poquito más adelante, ¿vale? Y luego trombocitopenias hereditarias por defectos de liberación de la plaqueta. Bueno, conocidas, muy conocidas el MH9, el TUC1, ¿vale? Cada una con su tipo de herencia. Bueno, son un montón, no vamos a entrar en todas, pero aquí lo van a soler también, pero bueno, luego iremos desgranando un poquito las más importantes, ¿vale? Y luego las que se asocian a un acortamiento de la vida media de las plaquetas, la más conocida el Wiskott-Aldrich, eh, que también recientemente descrita la trombocitopenia relacionada con el GNE. Otra clasificación que me gusta a mí, que es más práctica, es la relacionada con el tamaño plaquetario y su fenotipo. Podemos encontrar como tres tipos de síndromes o de fenotipos diferentes. La trombocitopenia aislada asociada o no a trombopatía,
los cuadros sindrómicos con malformaciones asociadas y aquellos que tienen riesgo evolutivo, o bien a síndrome neoplásico, síndrome mielodisplásico o neoplasias, o bien a fallo medular. En este caso, lo que hacemos es clasificarlas por el tamaño plaquetario, ¿vale? Aquellas con tamaño plaquetario normal, ¿vale? Esta guía de colores. En principio, eh, las que son en color azul son muy importantes porque o bien predisponen a fallos medulares o bien se asocian con malignidad, ¿vale? Muy importante la trombopenia megacariocítica congénita y la relacionada con el gen THPO, la megacariocítica con sinostosis radioulnar, ¿vale? La del MECOM, ¿vale? No así la tipo uno. Y luego, pues, el trastorno plaquetario familiar asociado a neoplasia amiloide y los que se asocian al gen NKRD26 y al ETVS, ¿vale? Otras son sindrómicas, como veis, ¿vale? Y luego hay algunas que solo cursan con trombocitopenia, como la que hemos visto antes del IKZF5. En cuanto a las trombocitopenias hereditarias como lumen plaquetario elevado, pues bueno, estas en principio en general se asocian a trombocitopenia. Hay entidades tan relevantes como el Bernard-Soulier, bueno, el von Willebrand tipo plaquetario, el síndrome de George. Bueno, aquí algunas cosas sonan mucho como el TUP1, FLI1, y luego sí que hay otras con riesgo evolutivo de fallo medular o de displasia, pues como son el MH9, el DAPH1 y el SRC, ¿vale? Las otras suelen ser sindrómicas, ¿vale? Veis aquí este síndrome de plaquetas grises, la trombocitopenia aislada con citosterolemia, bueno. Y luego están aquellas con volumen plaquetario medio disminuido, ¿vale? La mayoría son sindrómicas, pues el Wiskott-Aldrich o la trombocitopenia ligada al X, aunque bueno, Wiskott-Aldrich sí que se puede asociar al linfoma, luego lo veremos. Y bueno, luego la que se asocia al gen FIB o el PTPRJ, estas son trombocitopenias aisladas. Entonces, bueno, cuando tenemos un paciente candidato con sospecha por sus antecedentes médicos, la exploración, bien porque tenga inmunodeficiencia, sordera, enfermedad renal, catarata, otras patologías hematológicas, anomalías esqueléticas del paladar o cardíacas, eh, trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo, bueno, astenia, miopatía, miosis, hay como varios santomas, hiperkeratosis, ¿vale? Otras anomalías. Bueno, estos pacientes, bien tenga estas alteraciones o no las tenga, pero si hay sospecha de trombopatía, podemos dividirlo en estos dos grupos. Si las tiene, pues hay que ver el trastorno plaquetario, ¿vale? Ahí, como veis, sobre todo cuando está el tamaño bajo, pues hay que sospechar el hueso de Aldrich. Si es normal, la trombopenia con la ausencia de radio, cuando está elevado el MH9, ¿vale? Bueno, y todos esas que están en el diagnóstico diferencial. Si no hay anomalías sindrómicas, pues bueno, aquí tenemos que pensar cuando están disminuidas digamos, en la variante benigna del Wickes-Aldrich, en la trombopenia ligada al X. eh, si el tamaño es normal, pues ahí están todos los genes de predisposición, ¿vale? Trastornos evolutivos, ¿vale? Y si está elevado, pues al MH9 sobre todo. ¿Vale? Como veis, dependiendo de los síntomas, como diferentes superposiciones sintomáticas que bueno, nos pueden orientar hacia un grupo u otro de diagnóstico. ¿Vale? Hoy en día con los paneles genéticos, pues muchas veces se hace todo de golpe, pero bueno, esto era muy útil, sobre todo cuando se hacía gen a gen. Vamos a entrar un poquito en cada una, ¿vale? eh, por lo menos unas pinceladas para que os llevéis. La trombocitopenia megakaryocytica congénita se presenta desde el nacimiento, es una trombocitopenia hipomegakaryocytica sin otra característica acompañante. Tiene un elevado riesgo de progresión a fallo medular y se debe a mutaciones en el gen del receptor de la trombopoyetina, el MPL. Hay una correlación entre genotipo y fenotipo, de forma que mutaciones sin sentido tienen un patrón más agresivo de progresión a fallo medular en la primera década de la vida. Y luego sustituciones puntuales de aminoácidos reciben una evolución más lenta hacia una trombocitopenia moderada y más tardíamente hacia anemia o pancitopenia. La única opción curativa es el trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos y sin mutaciones missense, que eso quiere decir que hay algo de función residual del receptor, pues se ha escrito una respuesta en modelos preclínicos con el trombopac. Así que bueno, es una opción para probar.
Y la trombocitopenia congénita relacionada con el gen THPO, pues eso, hay muy pocas familias, pero están producidas por mutaciones bialélicas en este gen. Es muy similar a la anterior y en este caso la trombopoyetina está ausente o es disfuncional. A diferencia de los pacientes con la entidad previa, fracasan con el trasplante por gemelos hematopoyéticos porque no producen la trombopoyetina, pero sí que responden a la administración de agonistas de la trombopoyetina como romiplastim, el trombopag o valtrombopag. Incluso inducen respuestas trilineales, remisión del sangrado, de infecciones y de la dependencia de transfusiones. En pacientes con mutaciones mononélicas se manifiesta como una trombopenia moderada con niveles disminuidos de trombopoyetina. Este es uno de los ejemplos que es muy importante del diagnóstico para no hacer tratamientos inadecuados, porque podemos pensar que es una trombopenia megacarcítica congénita, pero en realidad estamos con esta entidad y hacer un trasplante con toda la morbilidad o mortalidad que eso asocia cuando es un paciente que va a responder a trombopoyetina. Fundamental el diagnóstico genético en estos casos. La enfermedad relacionada con el gen MH9 es muy interesante, muy habitual dentro de lo raro que es todo esto. Es una de las principales causas de trombocitopenia hereditaria a nivel mundial. ¿Vale? Tiene diferentes nombres, el síndrome de Meigs-Hlegel, Festner, de Sebastian, de Epstein. Son mutaciones monoanélicas del gen MH9 que codifica la cadena pesada de la miosina no muscular de tipo 2A. Participa en el citoesqueleto de las plaquetas y, por tanto, en su contractilidad. A veces vemos mutaciones de novo y también se han descrito mosaicismos. Hay una trombocitopenia variable desde el nacimiento con un volumen plaquetar medio elevado e inclusiones similares a los cuerpos de Dole en el frotis. Y sí que hay una correlación muy relevante entre el genotipo y el fenotipo. La tendencia al sangrado suele ser leve y moderada, en algunos pacientes incluso ausente, pero hasta un 25% de los pacientes van a desarrollar nefropatía con proteinuria que puede evolucionar a una enfermedad renal terminal. 18% catarata presenil y hasta un 50% sordera neurosensorial. La clave es dónde está la mutación, ¿vale? Eh, bueno, cuando, digamos, ocurre en la cabeza globular, suele asociarse a sordera, nefropatía o catarata. En fase, digamos, en la parte intermedia de la cola, pues ahí, digamos, hay una pendencia variable y la sintomatología es variable. Bueno, en la parte final no helicoidal, pues ahí lo que se ve es una trombocitopenia aislada y no hay más problema. Salvo lo asociado a eso. El curso del clínico de la enfermedad es muy heterogéneo, desde pacientes sintomáticos, algunos con trombocitopenia aislada y otros con un desorden complejo que afecta gravemente a su calidad de vida. En caso de precisar un aumento de recuento plaquetario preoperatorio o de clínica de sangrado, que no es lo habitual, relevante, se pueden usar agonistas de la trombopoyetina. La trombocitopenia relacionada con el gen GNE, que os comentaba antes, es interesante, pues bueno, los variantes heterocigotas de este gen afectan a la sialización de las plaquetas. La sialización es un mecanismo fisiológico para mantener su homeostasis. Eh, las plaquetas están marcadas con una galactosa protegida por un ácido siálico. Y en el hepatocito que se produce la trombopoyetina, regula la producción de plaquetas por los megacariocitos. Plaquetas desializadas conllevan un envejecimiento precoz de forma que se expone a la galactosa y eso se identifica como un envejecimiento precoz, porque de forma fisiológica el receptor de Ashwell-Morel del hepatocito es capaz de fijar la plaqueta, retirarla de circulación e inducir una mayor producción de trombopoyetina por el hepatocito y secundariamente de plaquetas. Si no se produce sialización, las plaquetas son retiradas de forma más prematura y su vida media está cortada, activándose secundariamente el complemento, que son pacientes que no responden a agonistas de la trombopoyetina. El síndrome de Wiskott-Aldrich se produce por mutación del gen WAS, que codifica la proteína WASP y que participa en procesos de remodelación citoesquelética de la actina. Es una enfermedad ligada al X que afecta exclusivamente a varones. Las mujeres son portadoras en caso de que porten herencia en manos. Y las manifestaciones clínicas incluyen sangrado, eczema y una inmunodeficiencia combinada que predispone a infecciones por patógenos oportunistas. Un 40% de los casos se asocian a autoinmunidad y además hay un incremento de riesgo de tumores, sobre todo de linfomas. Característicamente se presentan con una microtrombopenia moderada grave. Estos sí que a veces tienen recuentos plaquetarios muy bajos y un volumen plaquetario menor de 7, pero hoy suele ser más llamativo.
y una alteración de la función plaquetaria. Se ha descrito una fuerte asociación entre genotipo y fenotipo y el único tratamiento curativo es el trasplante. El tratamiento con gamma globulina, antibioterapia profiláctica y agonistas de la trombopoyetina puede servir como puente en caso de trombopenia refractaria, pero bueno, al final hay que ir a trasplante. Luego está esta otra entidad, que es la trombocitopenia ligada al X, que se produce por mutaciones hipomórficas de este mismo gen, pero que se presenta de una forma intermitente. O sea, su presentación es una trombocitopenia intermitente o crónica, que bueno, sí que puede asociar sangrado, pero que realmente se asocia con el desarrollo de infecciones o de neoplasia. Y bueno, os comento esta entidad también por curiosa. Nosotros hemos tenido algunos pacientes, la trombocitopenia asociada con citoesterolemia, que es una enfermedad rara del almacenamiento de los esteroles vegetales. Estas personas absorben los esteroles, pero no los pueden excretar, por lo que se van acumulando, especialmente en la sangre y en las arterias. Clínicamente se caracteriza por síntomas cutáneos, en tendones, antelasmas y una enfermedad coronaria precoz, artritis y artralgias. De tener otras alteraciones hematológicas asociadas como anemia hemolítica con CUMS negativo, estomatocitos y macrotrombocitos en el frotis y esplenomegalia en algunos casos. En estos pacientes el ecetimib mejora la distribución de, bueno, como el perfil lipídico, disminuyendo el perfil aterogénico e incrementa el recuento plaquetario. La ausencia o retraso diagnóstico de estos pacientes conlleva la falta de implementación de medidas destinadas a mejorar el riesgo asociado vamos, a la enfermedad vascular, cardiovascular aterosclerótica. Es muy importante el diagnóstico en estos pacientes. Y bueno, y luego ya la trombocitopenia asociada al gen DAPH1 es otra macrotrombocitopenia y esta suele tener neutropenia variable. Además puede asociar pérdida auditiva, que empieza en la primera década de la vida, mucho más precoz que la enfermedad por MIH. Y bueno, esto es porque es una proteína tipo formina la que codifica este gen, que participa en la organización de citoesqueleto, megacariocitos y plaquetas, pero también del órgano de Corti. Se observa una agrupación de los megacariocitos en la médula ósea característica y en cultivo celular de megacariocitos se ha observado que puede mejorar con el uso del trombopan. Mm, Bueno, quería llegar a este punto que sí que me quiero detener un poquito más, que son los trastornos plaquetarios congénitos asociados con el riesgo de desarrollo de neoplasias hematológicas. En estos pacientes la trombocitopenia puede presentarse ya al nacimiento. En los últimos años se han descrito desórdenes plaquetarios de línea germinal que predisponen al desarrollo de neoplasia amiloide, sobre todo estos tres genes, el NKRD26, el ETV6 y el RUNX1. En algunas series, estos trastornos suman aproximadamente un cuarto de las trombocitopenias hereditarias, o sea que es muy relevante, sobre todo la NKRD26, y suelen presentarse con trombopenia leve, aislada, no sindrómica y con un tamaño plaquetario normal. Pues os decía que a veces las trombopenias crónicas leves son mucho más relevantes de lo que son pacientes que no sangran, que tienen una trombopenia leve, pero que hay que llegar al diagnóstico en ellos porque, bueno, las implicaciones pueden ser importantes. Otra cosa es si esto les implica patología en la infancia o va a desarrollarse en la vida adulta, pero ahí ya está el tema ético. Hay familias que a lo mejor no quieren hacer ese diagnóstico, en general las familias sí que quieren tenerlo. En las tres entidades, el examen de médula ósea muestra un número normal o incrementado de megacarecitos, pero con rasgos displásicos, núcleos pequeños y polobulados habitualmente. Y en los que tienen mutaciones de NKRD26 y de TV6, en caso de presentar sangrado, suele ser leve. Entonces, RUNS1 sí que tiene más trombopatía asociada. eh, y de hecho, estos pacientes tienen una alteración de la función plaquetaria relevante con eficiencia primaria de gránulos alfa inmensos que pueden asociar tendencia al sangrado de entidad variable. Las tres entidades se caracterizan por un riesgo aumentado de desarrollar neoplasias hematológicas generalmente entre la segunda y la quinta década de la vida. Un 48% de los pacientes con mutaciones de COS1 van a desarrollar un 48% síndrome medioplásico leucemia mieloide aguda. De los pacientes con NKRD26, un 7%, es la más frecuente, pero es la menos probable, y de los TV6, un 21%. Van a hacer leucemia linfoblástica aguda, un 7%, pues variantes mieloides, mielodisplásico, mieloma múltiple o policitemia vera. El tratamiento de las trombocitopenias hereditarias, pues bueno, sobre todo
empezar por medidas educacionales y de prevención, minimizar el riesgo de sangrado, evitar actividades con riesgo de trauma, buena higiene dental, evitar el uso de antiplaquetarios. Es importante la inclusión en registros, ¿vale? Como el registro español de trastornos plaquetarios congénitos. Son entidades tan raras que si no están agrupadas y las conocemos y se pueden, digamos, conocer toda la sintomatología que va asociada, pues bueno, poco podemos avanzar en ellas. Entonces es muy importante que estos pacientes estén registrados para conocer su diagnóstico, su seguimiento y su evolución. Y luego, pues eso, tener un seguimiento cercano por especialistas en trastorno plaquetario congénito, que habitualmente es multidisciplinar, muy recomendable que sean unidades con experiencia y bueno, y de forma multidisciplinar, donde haya un buen servicio de hematología de adultos también, un buen servicio de genética hematológica, comités de fallo medular o de paciente, digamos, complejo, ¿vale? Bueno, eso es lo interesante. Hay tratamientos de soporte, como puede ser el ezetimibe en la citoesterolemia, o los arados y los yecas en la proteína asociada a la MH9, y luego están los fármacos hemostáticos, como pueden ser los antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico, en algunos pacientes las transfusiones de plaquetas en caso de hemorragias graves o procedimientos quirúrgicos. Luego los agonistas del receptor de la trombopoyetina, el trombopan o romiplostim, pues son interesantes en algunos pacientes, ¿vale? Como hemos visto en aquellos con mutación del gen TPHO. Y en casos seleccionados de especial gravedad o sin respuesta a terapias y que tienen síntomas amenazantes para la vida, pues el trasplante alogénico de progenitos hematopoyéticos es la única opción curativa. Considerando riesgo-beneficio, pues bueno, eso en el trombocitopenia con aplasia de radio, virus atuno, asociada al síndrome mielodysplásico que desarrolla neoplasia. En futuro se espera conseguir la corrección de estas anomalías genéticas mediante terapia génica, que ya se utiliza en algunos pacientes con Wiskott-Aldrich en algunos países, y bueno, otros trastornos plaquetarios congénitos aún están en fase clínica, o incluso mediante edición genética, que bueno, sí que se ha intentado ya algo en trombopenia megacariocítica congénita o en la trombastenia de Gland. Y ahora vamos a hablar un poquito de los trastornos congénitos de la función plaquetaria. Como vemos, igualmente puede haber diferentes entidades que afectan a la regulación de la transcripción, a la formación de gránulos y su tránsito, al citoesqueleto, ¿vale? Cada una se asocia con un trastorno diferente. La función plaquetaria es compleja. Vemos que puede haber diferentes puntos donde que las diferentes alteraciones produzcan síndromes con una alteración de la función plaquetaria. Por ejemplo, los defectos de los gránulos alfa se asocian al síndrome de plaquetas grises o de síndrome de Quebec. Los delta, pues al síndrome de Hermansky-Pudiak, de Chiari-Gassi, el de Cristelli, ¿vale? Bueno, dependiendo de dónde esté, esta diapositiva, este artículo está muy bien. eh, Podemos clasificar las entidades, ¿vale? Los pacientes que hay una sospecha clínica, fundamental, como todos siempre decimos, hacer una buena historia médica y un examen físico, ver si hay inmunodeficiencia asociada al albinismo o retraso del neurodesarrollo, otras anomalías clínicas cuando no las hay, ver si tienen trombocitopenia o no, ¿vale? Si la tienen. eh, bueno, pues eso, podemos sobre todo orientarnos al síndrome de Bernard-Soulier. eh, bueno, si en caso si son pacientes con síntomas de este tipo y hay trombocitopenia, bueno, y no hay trombocitopenia, pues sobre todo los síndromes que el Gediash-Punsky y el Chiari-Higashi. Les pongo estas tablas también, que me parecen interesantes para saber un poco dónde está el trastorno primario. eh, Podemos clasificar los trastornos de la función plaquetaria como defectos hereditarios de los receptores plaquetarios. Aquí el más conocido es el síndrome de Erna-Soulier, con la enfermedad von Willebrand de tipo plaquetario o el síndrome de la trombastenia de Glandman, ¿vale? Pero bueno, también la deficiencia del receptor de ADP, de tromboxano 2, el GP, la glicoproteína 6, ¿vale? Hay defectos hereditarios de los gránulos plaquetarios, sobre todo la deficiencia idiopática de gránulos o el síndrome de plaquetas grises, ¿vale?
En principio, cada uno afecta a un tipo de gránulo, estos afectan a los alfa, ¿vale? Igual que la enfermedad de Quebec, cada uno asociado a un gen, ¿vale? Y luego está el síndrome de Hermansky-Pudiak, el Chilaiditias y el Cristeli, que asocian albinismo e inmunodeficiencia. Se asocian también a veces con síndromes hemofagocíticos. Estos afectan a los gránulos del. Y luego hay otros trastornos plaquetarios hereditarios, pues dependiendo de, pues eso, de que afectan a vías o enzimas de señalización, o bueno, hay algunos que incluso tienen actividad procoagulante como el síndrome Scott o el Storm-Morken. Es importante en general como aproximación inicial hacer un estudio de la gradación plaquetaria, ¿vale? Nos pueden como orientar al diagnóstico inicialmente. Vemos, por ejemplo, que en el síndrome de Werner hay una gradación disminuida con ristocetina, pero que es normal con retroinductores. En cambio, con el Landman es por lo contrario, la ristocetina está conservada y está disminuida con el resto de inductores. En el von Willebrand, sobre todo el tipo 2B, enfermedad de Monteal, eh, pues es normal todo, pero está disminuido con trombina, ¿vale? Incluso puede estar un poquito aumentada con histociatina a dosis bajas. En las alteraciones de señalización, los efectos de señalización de receptores es variable. En los déficits de almacenamiento suele estar disminuido con todo. Y, por ejemplo, los desórdenes asociados MH suele ser normal con todo. Y bueno, luego hay otras alteraciones como los trastornos adquiridos, como por ejemplo por el AINES o aspirina, que lo que vemos normalmente es una alteración disminuido del ADP, la epinefrina o el ácido araquidónico, pero estos son normales. Mm, ¿Qué déficits congénitos de la función plaquetaria tienen un alto trastorno hemorrágico? Pues bueno, son una minoría, pero en algunos trastornos plaquetarios sí que existe una disfunción plaquetaria grave que está combinada con una trombocitopenia que pueden condicionar eventos hemorrágicos amenazantes para la vida. Más conocido el síndrome de Erna-Soulier por defectos del complejo GP1B 9-5. Suele haber una trombocitopenia moderada grave con plaquetas gigantes disfuncionales debido a mutaciones en estos genes, en las formas clásicas, o más raramente por la expresión de un receptor no funcional. Hay una ausencia de agregación con ristocetina que no corrige con plasma, a diferencia de la enfermedad de von Willebrand. Y el diagnóstico FETEN es por citometría de flujo. Es lo más rápido y se observa un déficit selectivo de este receptor. Puede aparecer en etapas tempranas de la vida el sangrado y diferenciarse de otras macrotrombocitopenias y de la trombocitopenia inmune primaria, que también suele tener plaquetas grandes, para evitar tratamientos inapropiados, innecesarios, incluso hacerles la esplenectomía cuando sospecha una trombocitopenia inmune. En la trombocitopenia, perdón, en la enfermedad de von Willebrand de tipo plaquetario, se causa por mutaciones que son infrecuentes en el gen GP1BA, que es autosómica dominante, y produce una afinidad extremadamente alta al receptor 1B 10 5 por el factor von Willebrand. Se traduce por una respuesta plaquetaria a la ristocetina y un ratio disminuido entre la actividad funcional y los niveles antigénicos, habitualmente menos de 0,6. Refleja una pérdida de los complejos de alto peso molecular del factor von Willebrand. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial con la enfermedad de von Willebrand tipo B, que son clínica y analíticamente indistinguibles, pero el tratamiento es diferente. Y luego, bueno, hay otras alteraciones como el síndrome velocardiofacial, el de George, que bueno, estos también pueden asociar inmunodeficiencia y cardiopatía. La trombastenia de Gladman, que es una entidad que se debe a mutaciones en los genes ITGA2B y el ITGB3, que codifican para el complejo alfa 2B beta 3, la integrina conocida por este nombre, que dificulta la formación de puentes de fibrinógeno. Se observa un recuento plaquetario normal sin alteraciones citológicas al microscopio, pero con agregación patológica frente a múltiples agonistas, pero es normal con ristocetina. Esto es uno de los diferenciales importantes. Pues se diagnostica la eficiencia de este receptor mediante citometría de flujo, muy útil, pero no accesible en todos los centros. Solo en individuos homocigotos presenta síntomas hemorrágicos moderados graves en la etapa infantil. En general, si no, lo vemos más adelante. Los déficits congénitos de de gránulos plaquetarios, con varios trastornos, que al final producen una deficiencia cuantitativa o cualitativa de los gránulos alfa o beta. El más conocido es el síndrome de plaquetas grises, que es un déficit congénito grave de los gránulos alfa,
en número y en contenido, generalmente por mutaciones en NBIL2. Hay una trombocitopenia moderada con plaquetas grandes y pálidas, asocian un sangrado cutáneo moderado y puede evolucionar progresivamente a trombopenia grave en adolescentes y adultos jóvenes, acompañado de una mielofibrosis gradual y en algunos casos de una esplenomegalia. Recientemente se ha descrito que estos pacientes pueden asociar leucopenia, autoinmunidad y una netosis deficiente. Y bueno, puede haber otras alteraciones genéticas como en el GATA1, en el PLAU, que también se debe que se asocia en déficit de gránulos alfa. Las alteraciones de los gránulos densos delta pueden aparecer como un fenómeno aislado de causa desconocida como parte de enfermedades multisistémicas que afectan a los lisosomas. El recuento plaquetario típicamente es normal y la función plaquetaria está moderadamente comprometida, pero pueden presentarse otras complicaciones asociadas. En el síndrome de Hermansky-Pudlak hay albinismo oculocutáneo y una deficiencia grave de gránulos densos, con una acumulación de material ceroide en el sistema mononuclear fagocítico y otra clínica como fibrosis pulmonar, enfermedad inflamatoria intestinal, diatesis hemorrágica. Son 11 genes los que pueden producirlo y hay una relación genotipo-fenotipo. Los más graves son los subtipos 1 y 4. El síndrome de Chiari también asocia albinismo oculocutáneo con un pelo plateado, gránulos lisosomales gigantes, cuerpos de inclusiones neutrófilos. Puede asociar infecciones piógenas, neuropatía periférica y un síndrome hemofagocítico. Y luego el otro trasplante es curativo. Recientemente hemos trasplantado a nuestro niñito que debutó a los pocos meses con un hemofagocítico y luego en el estudio se observó este síndrome. Y luego síndrome de Celi también produce un albinismo, en este caso parcial, pelo plateados y déficits, alteraciones neurocognitivas y también con frecuencia se manifiesta con un síndrome hemofagocítico. Las alteraciones de los gránulos densos pueden aparecer como un fenómeno aislado de causa desconocida como parte de ay, perdón, esta está duplicada. Tratamiento de las trombopenias hereditarias con disfunción plaquetaria. Pues igual, en este caso, fundamental, educación y prevención. Minimizar el riesgo de sangrado, evitar actividades con riesgos hemorrágicos, los registros y el seguimiento multidisciplinar en centros especializados. Los antihemustáticos, perdón, los fármacos hemostáticos como los antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico, en algunos pacientes la desmopresina. En otros puede ser útil el factor 7 activador recombinante, que aumenta la producción de trombina. Por ejemplo, está probada en la trombocitopenia de Gladman refractaria a plaquetas y sagitonio de Nasolier en la trombopenia con ausencia de radio. Y bueno, la transformación de plaquetas en general, esta es digamos, el recurso último, pero el riesgo de la inmunización hay que individualizar caso por caso por el riesgo-beneficio. Muy bueno, os dejo aquí la bibliografía. Cualquier cosa os la puedo pasar y algún artículo más que no he metido aquí. Nada, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. No sé si tiene alguna pregunta, Fanny. Sí, desconectaste. Bueno, pues espero que os haya gustado la clase. Tenéis mi correo para cualquier duda, pues si quieres profundizar un poquito más en el tema. ¿De acuerdo? Un saludo y muchas gracias.